Listo, ya estamos grabando. Ahora sí. Ah, listo, ahora sí. Buenas tardes, soy Manuel López y vamos a hacer razones trigonométricas de ángulos de cualquier medida, ¿ya? Primero vamos a ver los conceptos de figura geométrica. ¿Qué es una figura geométrica? Simplemente es un conjunto de puntos. Así de simple. ¿En serio? Sí, claro. Por ejemplo, piense en algo que intuitivamente sea una figura geométrica. Puedes pensar en un cuadrado, en un rectángulo, en un rombo, en un plano, en un cubo. Pero si cavilamos un poquito, si pensamos detenidamente, eso que hemos pensado está compuesta de puntos, por lo cual, por lo cual coincide con la definición que acabamos de dar, ¿cierto? Que simplemente que figura geométrica es un conjunto de puntos, así es fácil. ¿Qué es un ángulo? El ángulo simplemente es la unión de dos rayos que se intersecan en al menos un vértice común, ¿ok? Que se intersecan en al menos un vértice común. ¿Por qué digo en al menos? Ahorita vamos a ver por qué en al menos. Por ejemplo, mira, acá tienes un rayo BC, un rayo BA, y te das cuenta que el vértice de cada rayo, mejor dicho, el extremo de cada rayo, lo comparten, ¿cierto? Y ese vértice común se denomina, perdón, y ese extremo común se denomina vértice. Acá está, B vértice, BA y BC son los lados del ángulo. ¿Ok? Entonces, el ángulo es una figura geométrica. El ángulo es la figura geométrica, ¿ok? Alfa es recién la medida del ángulo. Y el ángulo geométrico es desde 0 a 360 grados hexagesimales. Acá viene la observación y el porqué de este al menos. Si alfa es igual a 0 grados, entonces el ángulo se denomina ángulo nulo. Y si el alfa es 180 grados, entonces el ángulo se denomina ángulo llano. ¿Alguno de ustedes ahora tiene alguna objeción con respecto a esta observación? ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna objeción con respecto a esta observación? No se dice par lineal. No te entiendo, Jeremy. ¿Qué refieres con par lineal? Dice, en vez de ángulo llano, par lineal. Par lineal, no, la verdad es que yo no escucho ese, o no he leído ese término. Yo a ver, las definiciones que yo le estoy dando y que van a ver, yo las saqué bueno, las obtuve de libros, ¿ok? Libros de editoriales que tienen un buen reconocimiento, como la editorial, a ver, déjenme acá que lo leo, acá leo el libro del cual saqué la información, acá lo tengo descargado, no, porque, claro, acá estás, acá, acá estás, a ver, voy a compartir, a ver, ¿ya? Este es mi link, de este libro de acá lo saqué, ¿ya? Del CNH Learning, de esa editorial es bien prestigiosa. Pero no, en realidad de acá no saqué en realidad esta definición de ángulo llano. También lo saqué de esta de acá de González. Ahorita vamos a ver. Acá está, ¿sí? Desde acá. Curso de geometría básica. Acá te definen el ángulo llano y el ángulo nulo. ¿Ok? ¿Ok? Porque claro, a mí también, yo recuerdo que una vez, no recuerdo bien precisamente quién me lo dijo, pero me mencionó, el ángulo llano no existe. ¿Por qué? Porque si vemos, si lo vemos detenidamente, el ángulo llano sería una recta. Sin embargo, basándonos en esta definición que yo le estoy dando, cabe la posibilidad de que exista el ángulo nulo y el ángulo llano. ¿Ok? Y además, esta definición, que es muy útil para poder relacionándolo con el ángulo trigonométrico. ¿Sí? Fíjense. Pero sí ven, ¿no? De este libro lo saqué. De este libro obtuve las definiciones. De este de acá. Si quieren, después lo busquen ustedes por internet. Ya.
Sigamos. ¿Ya? Sigamos. Ahora, ¿qué es una recta numérica? ¿Qué es una recta numérica? Una recta numérica simplemente es una recta a la que a cada punto de esta se le asocia un único número real. O sea, tienes una recta normal, o sea, tienes una recta cualquiera, y a cada punto de esta recta se le asocia un único número real. Uno y solo uno, por cierto. ¿Ok? Listo. Ahora, sigamos. ¿O alguien tiene una pregunta con respecto a estas definiciones? ¿Alguna duda con respecto a las definiciones? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Con respecto a las definiciones? ¿No? Ya, sigamos entonces. Ahora vamos a definir qué es un sistema coordenado cartesiano o un sistema un sistema coordenado rectangular. Cabe resaltar que cartesiano es, en honor a René Descartes, el padre de la geometría analítica. ¿Y qué es un plano? ¿Qué es el sistema? ¿No? O sea, ¿qué es eso? Bueno, es simplemente un plano, así de simple. Un plano que está determinado por dos rectas. Claro, ¿no? Un plano se puede determinar por dos rectas, ¿cierto? Creo que sí. Pero esas rectas tienen una característica particular, simplemente que son rectas numéricas y además se intersecan perpendicularmente en un punto. Ese punto de intersección se denomina origen y es el correspondiente al cero de cada recta, ¿ya? Una de las rectas se considera horizontal, denominada eje X, y la otra, que es la vertical, se denomina eje Y. Los dos ejes determinan cuatro regiones nombradas, cuadrantes, a las que no pertenecen, o sea, estos ejes no pertenecen. Además, a cada punto del plano determinado se le asocia un par ordenado, X, Y. La primera componente se le llama abscisa y a la segunda ordenada. ¿Ya? Ahora, no crean que yo este párrafo de acá simplemente hice un copy y pega de un libro. No, no, no. Sino que de los libros que les mostré, en base a lo que estuve leyendo, traté de parafrasearlo, o de dicho otra forma, cambiarlo, para que sea un poco más entendible, o más ordenado, a mi parecer. ¿Ya? Ahora, una nota, la distancia r de un punto X al origen es simplemente raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Pero todo esto que les acabo de decir, lo vamos a volver a interpretar con ayuda de los gráficos. A ver, leamos desde un inicio. A ver, ¿qué me dicen que es un sistema coordenado cartesiano? Ah, bueno, me dicen que es un plano determinado por dos rectas numéricas. A ver, a ver. Ah, mira, acá tengo un plano, mira, acá tengo mi primera recta, mi segunda recta. Ya, dos rectas numéricas, listo. Y se intersectan perpendicularmente en un punto, obviamente denomino origen, que corresponde al cero de cada recta. A ver. Tengo mi primera recta, una recta, otra recta, se intersecta en un punto que es origen, excelente, y mira, en efecto, corresponde al cero de cada recta, porque mira, acá es menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 0, 1, 2, 3, 4, 5. De igual forma para la vertical, 0, 1, 2, 3, 5, y 0, menos 1 hasta menos 5 y hasta menos infinito. Una de las rectas se considera horizontal, que sería esta, y este se denomina eje X. La otra es la vertical, y este eje se denomina eje Y. Mira, estos ejes determinan cuatro regiones en el plano, y estas regiones que determinan y a las que no pertenecen, se denominan cuadrantes, ¿ok? Además, a cada punto del plano, considerando inclusive a los ejes, se le asocia un par ordenado X. La primera componente es una abscisa y la segunda componente es una ordenada, ¿ok? Y esa distancia de ese punto al origen es una raíz cuadrada. ¿Por qué? Ahorita vamos a entender por qué, ¿no? Acá está, mira, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Por ejemplo, acá dicen, ¿no? Cada punto se le asocia un par ordenado. Ah, ya, bueno, por ejemplo, este punto. Este punto se le asocia el 3 menos 2. ¿Por qué? La distancia, es porque en realidad la primera componente es la distancia dirigida al eje horizontal vertical. Y la segunda componente es la distancia dirigida al eje horizontal. ¿Ok? ¿Por qué distancia dirigida? Porque esa distancia no solo tiene una magnitud positiva, sino que también se le asocia un signo. ¿Ok? Listo. En este caso, la distancia dirigida vertical no es 2, es menos 2, porque es 2 hacia abajo. Listo, menos 2. La distancia dirigida al eje vertical es 3. En este caso es más 3. ¿Por qué? Porque es 3 hacia la derecha. Listo. Espero que hasta acá ya quedó claro. ¿Alguna duda con respecto a esta definición? ¿Alguna duda con respecto a esta definición? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Han quedado claras estas definiciones? Son definiciones elementales. Y supongo, no sé. Sí quedó claro, ¿no?
Jóvenes, ¿sí? Ya, ya. Listo. Continuamos entonces. Ahora sí. Esto era como una introducción, o no una introducción. Era como para asegurarme de que ustedes sepan ciertos conceptos, que como les repito, son imprescindibles para poder entender los conceptos del ángulo trigonométrico. ¿Ok? Entonces, continuamos. ¿Qué es un ángulo trigonométrico? A ver, más lectura, profesor, sí, más lectura. Es un ángulo generado por la rotación de uno de sus lados alrededor del vértice. Dicha rotación se realiza desde el otro lado. El lado que rota se denomina lado final y el que se mantiene estacionario es el lado inicial. Además, la medida no es solo un número positivo, sino también se le asocia un signo que depende del sentido de la rotación. Si es sobre negativo y si es anterior, positivo. O sea, ¿qué quiere decir con esto? A ver, otra vez, vamos a relacionar lo que acabamos de leer con este gráfico. ¿Qué me dicen que es un ángulo trigonométrico? Así, primeramente, es un ángulo, así sí. Es un ángulo, pero tiene una cualidad especial. Tiene una cualidad especial, que se genera por la rotación de un lado. ¿Ok? Que se genera por la rotación de un lado. Por ejemplo, mira, acá tenemos el lado BD, ¿ok? Este lado y el lado BA inicialmente estaba en esta posición. Se ha rotado en sentido antihorario y se ha formado el ángulo trigonométrico. Luego acá podemos formar otro ángulo trigonométrico. BD gira en sentido horario y se forma este otro ángulo trigonométrico. ¿Ok? Simplemente eso. O sea, en resumen, simplemente es un ángulo que se forma, o sea, que se genera por la rotación de un lado respecto al eje. Nada más. Listo. Este lado, el lado que rota al lado que se mueve, se denomina lado final. Y al lado que no se mueve, el lado estacionario, se denomina lado inicial. ¿Ok? Y esta medida, la medida, ya no es un número positivo, sino que, dependiendo del sentido de la rotación, es positivo o negativo. Si es antihorario, es positivo, acá está, ¿te das cuenta? Si es horario, es negativo, acá está, chévere. Ahora, este punto, igualito, igualito, igualito. Este ángulo trigonométrico, por ser un ángulo, tiene las mismas partes de un ángulo geométrico. B, ¿quién es? El vértice. BA y BC. BA y BC, ¿quiénes serían? Los lados finales, ¿te das cuenta? Y BD, ¿quién es? El lado inicial. Ya está. Claro que en este caso sí ya difieren un poco con lo que es el ángulo geométrico, ¿no? En ángulo geométrico únicamente son lados. En cambio, en el trigonométrico tenemos el lado inicial y los lados finales, ¿no? En este caso, lados finales porque hay dos ángulos, pues, ¿no? Listo. Continuamos. Ahora, una observación. Debido a que la rotación no tiene un límite superior, la rotación no tiene un límite superior, o sea que yo no puedo, o sea, cuando yo digo voy a rotar, necesito de también mencionar el ángulo que se va a rotar. Por ejemplo, yo voy a rotar, no sé, a ver, por ejemplo, tengo acá un rayito y este rayo, y tengo otro rayo superpuesto. Ese rayo que está superpuesto lo voy a rotar. Acá está. Pero esa rotación la puedo hacer hasta acá si quiero, o si también puedo rotar un montón de veces y termino, por ejemplo, por acá. A eso me refiero, o sea, que o sea, no hay un límite superior. Entonces, debido a que no hay un límite superior, o sea, yo puedo rotarlo la cantidad de veces que yo quiera, y a que la medida tiene un signo, o sea, no solo es un número positivo, sino que también tiene un signo dependiendo de la rotación, y lo hemos visto. Esa medida es un número real, o sea, la medida del ángulo trigonométrico es un número real. Eso es equivalente a esto, que es mayor que menos infinito y menor que infinito. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos nuestro ángulo, un ángulo en sentido antihorario de 400 grados. Y acá tenemos un ángulo en sentido horario de menos 360, ¿cierto? Porque es una vuelta por el sentido horario menos 360. Mira, en este primero, el lado inicial y el lado final son, bueno, son dos rayos distintos. Sin embargo, en este segundo caso, el lado inicial y el lado final son iguales. ¿Se dan cuenta? Son iguales. Y en este caso también podría ser que se genere un ángulo nulo, ¿cierto? Ahorita vamos a ver cómo comprender esa parte. Ahora vamos a ver cómo se cambia el sentido de la rotación. ¿Ya? Tenemos acá, por ejemplo, nuestro lado inicial, nuestro lado final, el ángulo que es el ángulo generado por una rotación en sentido antihorario, por lo cual la medida es positiva. Entonces, al cambiar el sentido de la rotación, lo único que tengo que hacer es que esta medida lo multiplico por menos. Entonces, si alfa era positivo, menos alfa es negativo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos entender bien esta parte? O sea, mira, en esta parte, este lado inicial es el lado inicial.
Este lado final es el lado final. Pero al cambiarle sentido, lo que yo pretendo hacer es, o lo que se pretende hacer, es que este lado final ya no será el final, sino será el inicial. Y este lado inicial ya no será el inicial, sino que será el lado final. Entonces, este ángulo tiene una medida geométrica. Cuando digo geométrico me refiero al valor positivo de alfa, ¿cierto? Entonces, esto va de alfa. Pero mira qué sentido tiene. Tiene sentido horario. Ah, ya. Entonces no puede ser alfa solito. Tiene que ser menos alfa. Ah, por eso le cambié de signo. Con esta misma lógica podemos interpretar cuando comenzamos con un lado, con un ángulo antihorario, pero horario, perdón. En este caso, como es horario, beta es negativo. Entonces, al cambiarle el sentido, el inicial ahora es el final, y el final ahora es el inicial, ¿cierto? Entonces, la medida geométrica de este ángulo ya no es beta, sino es menos beta. Pero como está en sentido antihorario, tiene que ser positivo, entonces esa medida menos beta se mantiene. Porque es antihorario, pues tiene que ser positivo. ¿Cierto? Beta es negativo, entonces menos beta aquí es positivo. ¿Quedó claro la interpretación de por qué se tiene que cambiar el signo? ¿Sí quedó claro? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver una observación muy interesante, que es en una figura geométrica, bueno, perdón, sí, geométrica también, formada por ángulos trigonométricos adyacentes. ¿Cómo me refiero con esto? O sea, mira, por ejemplo, acá tenemos un ángulo trigonométrico, otro y otro. Te das cuenta que están así como uno pegado al otro, ¿no? Adosados. A eso me refiero con adyacentes. Las medidas de estos solo se podrán sumar o restar. Sí, solo sí, sí, solo sí. Esto es importantísimo. Los ángulos tienen el mismo sentido de rotación, ¿ok? Chévere. O sea, solamente puedo sumar y restar en ese tipo de figuras si los ángulos tienen el mismo sentido. O sea, si todos son horarios o si todos son antihorarios. Por ejemplo, mira qué tenemos acá. Acá tenemos nuestro ángulo de menos 50, un ángulo beta y un ángulo alfa, ¿cierto? Beta, te das cuenta que está en sentido antihorario, y beta, pero alfa está en sentido antihorario, y beta está en sentido horario. Si yo quiero hay una relación entre alfa y beta, necesito colocar todos los ángulos en un mismo sentido. Entonces, ¿qué te parece si todos los coloco en sentido antihorario? Alfa ya está en antihorario, genial, eso lo mantengo. Entonces, este angulito lo voy a cambiar de sentido. Acá está, ya lo cambié, ¿te das cuenta? De horario lo cambié a antihorario. Pero para hacer esto, esta medida lo multiplico por menos. Ah, entonces menos con menos me queda más. Más 50. Excelente. Ahora, este ángulo también lo voy a cambiar de sentido. Acá está horario, ahora lo cambié a antihorario. Para esto, a esta medida lo tengo que multiplicar por menos. Por menos, acá está. Excelente, excelente. Y finalmente nos queda únicamente ya una equivalencia. ¿Cuál es? Mira, sencillo. El ángulo de una vuelta en sentido antihorario es 360. Entonces, alfa más 50 más menos beta, más este ángulo que es su magnitud, su medida geométrica es 90. Por lo cual, si consideramos el sentido antihorario, que es el que hemos elegido para resolver el problema, nos quedará más 90 acá. Entonces, esta suma de ángulos, esta suma de medidas nos debe resultar 300. Y bueno, esta es una operación muy simple, ¿no? Esta suma pasa a restar y te queda acá menos 20, 220, 220, perdón. Y esta relación ya está. Y acá tenemos una relación. Esto. Continuamos. Por un ángulo en posición normal, canónica o estándar. Dado un sistema de coordenadas, un ángulo en posición normal es un ángulo trigonométrico. ¿Qué? Wow. Ya bueno. Un ángulo en posición normal es o canónica o estándar. Simplemente, ¿qué es? Para poder definir qué es este tipo de ángulos es necesario, primeramente, considerar un sistema coordenado cartesiano. Y un ángulo en posición normal, ¿qué es? Es simplemente un ángulo trigonométrico que tiene las siguientes características. Su vértice es el origen. Su lado inicial es el segmento, el eje positivo de las abscisas. ¿Cómo así? Os tenemos un ejemplo, no te preocupes. No, creo que lo estás viendo, ¿no? Y el cuadrante, ¿ya? Sí, vamos a continuar. ¿Ya? Ya. Ahorita vamos a relacionarlo con este gráfico. Mira, el cuadrante al que pertenece un ángulo en posición normal, ¿qué es esto? ¿Cómo que el cuadrante al que pertenece? Es simplemente el cuadrante al que pertenece su lado final. Así es fácil, así es fácil. Tienes un ángulo cualquiera, por ejemplo acá, miren. Mira, el lado inicial, lado final, el cuadrante al que pertenece a este lado final, sin considerar el vértice. ¿Sabes por qué digo sin considerar el vértice? A ver, ¿alguien me puede explicar por qué estoy diciendo
Claro, pero, que el cuadrante al que pertenece el lado final, ¿no? O sea, el cuadrante al que pertenece el ángulo es el cuadrante al que pertenece el lado final. Pero fíjate, sin considerar el vértice. ¿Por qué no puedo considerar el vértice? ¿Alguien me podría decir por qué no puedo considerar el vértice? ¿Mm? ¿Alguien podría explicarme? O simplemente así, con sus propias palabras. ¿Por qué no puedo considerar el vértice? Por favor, ¿alguien podría hacerlo? ¿Por qué no puedo considerar el vértice? Ah, pero siempre y cuando el lado final pertenezca a un cuadrante, ¿ya? Listo. Bueno, si es que no te diste cuenta, simplemente no lo puedo considerar porque el vértice no pertenece a ningún cuadrante. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el vértice pertenece a un eje y hemos definido que el eje no pertenece a ningún cuadrante. Los ejes no pertenecen a ningún cuadrante. ¿Ok? Por eso es que he precisado que no se considera vértice. Listo. Entonces ya, vamos a hacer un resumen de estas dos informaciones. ¿Qué es un ángulo de posición normal? Es un ángulo trigonométrico. Mira, acá tienes ángulo trigonométrico, lado inicial, lado final. Acá está una rotación antihoraria. Acá está tu ángulo, posición normal. Pero para que sea normal, el vértice debe ser el origen. Acá está, mira. El vértice es el origen. Excelente. El origen del sistema. El lado inicial es el semieje positivo. Acá está, mirad. Semieje positivo. Acá de las abscisas o de las X. Listo, genial. Y el cuadrante al que pertenece es simplemente el cuadrante al que pertenece el lado final. ¿Ya? Ahora, acá aparece como si fuesen dos rayos, ¿no? ¿Te das cuenta que aparece como si fuesen dos rayos? En realidad es únicamente para que puedas ver, digamos, de una forma más clara el ángulo. Porque en realidad, si pensamos detenidamente, estos rayos son iguales, pues. Porque el rayo se prolonga indefinidamente. Ya. Pero aquí en el alfa simplemente es la medida del ángulo A o B. Ahora mira, esta vez son un par de notaciones interesantes, o mejor dicho, útiles. El ángulo A o B, te das cuenta que pertenece al primer cuadrante. ¿Listo? Sin embargo, también se puede decir que su medida, o sea, en vez de notar el ángulo simplemente llamándolo con su nombre, por su nombre todo, puedo llamarlo únicamente con la medida. Entonces, en vez de decir que el ángulo A o B pertenece al primer cuadrante, digo, bueno, el A de la medida del ángulo alfa pertenece al primer cuadrante. ¿Sí? Ya. Continuemos entonces. Ahora, ¿qué es un ángulo cuadrantal? Un ángulo cuadrantal es simplemente un ángulo en posición normal cuyo lado final es uno de los semiejes coordenados. Nada más. A ver, ¿cómo proceder? Es un ángulo en posición normal. Eso nos queda claro, ¿no? Su vértice, acá está en el origen. Su lado inicial es el semieje positivo de las abscisas, pero su lado final no es uno de los semiejes coordenados. Por lo cual, este ángulo que está acá, ¿es un ángulo cuadrantal? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Porque si te das cuenta, el ángulo final no es un ángulo cuadrantal. ¿Y qué nos dice la definición? Bueno, es uno de los semiejes coordenados. O sea, debe ser o bien este semieje, o este, o inclusive este. Por lo tanto, los ángulos cuadrantales no pertenecen a algún cuadrante. ¿Te das cuenta? Como su lado final es un eje, es un semieje, y hemos dicho que los ejes no pertenecen a algún cuadrante, el ángulo cuadrantal no pertenece a algún cuadrante. Acá está. Ahora, vamos a ver la medida de un ángulo cuadrantal. Así, la medida general. ¿Cuál es? Simplemente un 90 por K. Es que expresión en radianes es pi medios por K. De radianes. K es un número natural. ¿Ya? K es un número natural. Listo. ¿Ya? Pero una observación muy útil. Esto nos va a ayudar a entender unos minutos lo de ángulos contractales. A ver, ya. Sea el ángulo trigonométrico mostrado, mira, acá está el ángulo trigonométrico mostrado, acá chévere. Obtener una expresión general que denote la medida de cualquier ángulo trigonométrico cuyo lado final sea el ángulo final, el ángulo mostrado. ¿Cómo así, profesor? O sea. Acá me dan un ángulo, me dan su medida, ¿no? Chévere, acá su medida, alfa, la del ángulo. Sin embargo, ¿qué es lo que me piden a mí? A mí me piden una expresión general que me represente la medida de cualquier ángulo cuyo lado final sea este. ¿Te das cuenta? O sea, este ángulo no es único, pues este ángulo geométrico, ojo, este ángulo geométrico puede representar una infinidad de ángulos trigonométricos. O sea, este es un ángulo trigonométrico. Este de acá es otro ángulo trigonométrico. Este otro de acá es otro ángulo trigonométrico. ¿Te das cuenta?
Claro, entonces, ¿cómo puedo yo representar geométrica una, no, cómo puedo yo una expresión general para este ángulo? General. Bueno, simplemente lo único que nos queda es que cosa. Al ángulo que ya conozco le voy a sumar múltiplos de vueltas. Vamos, ¿te das cuenta? 2pi que me representa el ángulo en radianes de la vuelta. Y por acá, para sumarlo, restarle tantas vueltas como yo desee. ¿Por qué? A ver, mira, si caso uno que te queda, perdón, alfa más 2pi, ¿cierto? Entonces acá te queda alfa, y este alfa, ¿qué te parece? Si hasta acá llevo alfa, ¿cierto? Ya. Le sumo 2pi, acá voy a poner acá, ¿cierto? Y le sumo una vuelta, ¿verdad? Listo. Si fuese, por ejemplo, 2, 4pi, le tengo que sumar 2 vueltas. Entonces, primero, llego acá alfa, luego una vuelta, 2 vueltas, y he llegado, por supuesto, he obtenido otro ángulo trigonométrico, y su lado final coincide con el del ángulo inicial, ¿cierto? Claro. Y acá está la expresión general. Listo. Ahora continuemos con la observación anterior. Se pueden obtener las expresiones generales para los ángulos cuadrantales. O sea, sea que un número natural, los ángulos cuyo lado final sea este semieje es 2kpi, 2k pi, este semieje es pi medios por 4k más 1, acá pi por 2k más 1, y acá pi medios por 4k menos 1. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Bien fácil, mira. A ver, yo te voy a explicar uno y ya tú deduces los demás, ¿ya? Jóvenes, me quedan 2 minutos para que termine la grabación, por lo cual voy a tener que cerrar y voy a tener que volver a entrar. Agradecer si ustedes también hacen lo mismo, ¿bien? Cuando cierre, ustedes vuelven a entrar, ¿ok? Espero que lo hagan. Yo les aviso, ¿ya? O mejor de una vez, porque si no me va a cortar la explicación, ¿ya? Vuelven a entrar ya, jóvenes. Se va a cortar en 1 minuto 50, ¿ok? Ya saben, a ver, hoy ya sí tengo material para explicarlo para los que se queden hasta el final de la clase. Ya, voy a cerrar y vuelven a entrar, por favor. ¿Listo?